grabada. Así que, mis hermanos, si quieren comentar algo, aprovechamos allí esos segundos, minutos y aportamos algo si lo prefieren. Adelante. Si no, pasamos directamente al estudio que trae nuestro hermano Edward. Si está allí mi hermano Edward, con paciencia guardando allí lo mejor, la frutillita, el postre. Adelante, mi hermano. Shalom, shalom, hermano. Que el Eterno les bendiga. Ya va, un momentito, que vamos a ya va un momento. Ok, vamos a comenzar leyendo. Aquí dice la porción 14 del 1 al 7. Entonces vamos a comenzar leyendo para ver el contexto. Dice: esas son las heredades que los israelitas recibieron en Canaán, que les repartieron el sacerdote Eleazar, José, hijo de Nun, y los principales padres de las tribus de Israel. Su herencia fue asignada por sorteo, como el Señor lo había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus, a las 9 tribus y media, porque a las 2 tribus y media Moisés les había dado su herencia del otro lado del Jordán, y a los levitas no dio herencia, pero los hijos de José formaron dos tribus, Manasés y Efraín, y no vieron parte de los levitas, sino ciudades donde habitar, con sus ejidos para su ganado y su rebaño, de la manera que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron las israelitas en el reparto de las tierras. Vamos a darlo hasta el 5, primeramente. ¿Por qué? Todo esto nosotros ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, y es un poco más de lo que ya ustedes han hablado, ¿verdad que sí? Pero nosotros podemos analizar la tierra como un símbolo. Esto ya lo estaba hablando mi hermano Mali un poco. Entonces, la tierra prometida no solo representa una ubicación física. La tierra prometida no solo representa una ubicación física, sino un estado espiritual de cercanía a Dios, un olar abad, que significa mundo venidero, ¿verdad? Entonces, alcanzado a través de la obediencia y la fe. Escúchame un momentico, que hay una música y no me concentro bien. Ok, disculpen la espera. Que representa un mundo venidero, ¿verdad? Entonces, ese es un estado espiritual. Nosotros tenemos que ver así. Y la única manera de nosotros alcanzar la tierra prometida, eso que se va a repartir entre nuestros hermanos, entre todos nosotros, es eso, a través de la obediencia y de la fe. Estos son los dos puntos más que debemos nosotros realmente tener mucho en cuenta, porque a veces nosotros pensamos que simplemente con el conocimiento es suficiente, el conocimiento de algunas cosas, y no es así. Bueno, este es mi punto de vista. El conocimiento nos hace a nosotros más responsables. Cuando nosotros alcanzamos cierta parte de conocimiento de las escrituras, lo que nos está haciendo a nosotros es más responsable, porque al que sabe más se le demanda más, ¿verdad que sí? Entonces, esto nosotros tenemos que saber que cuando nosotros tenemos más conocimiento, tenemos más responsabilidad y tenemos que ser más obedientes, más llenos de fidelidad. Estábamos hablando temprano de las personas que son tibias. ¿Cuáles son los tibios? Aquellos que conocen, saben hacer lo bueno y no lo hacen, saben hacer lo que el Señor demanda de sí, de su iglesia, de su congregación, de su pueblo, y no lo hacemos por amor a este mundo.
por ser responsable, y vamos a hacer un paralelismo aquí, por ser responsable al mundo y no a Dios. Cuando nosotros amamos más a este mundo que a Dios, nosotros decidimos ser más responsables en nuestros trabajos, ser más responsables en nuestros deberes con los demás, el que dirán o el que harán, cuáles son las consecuencias de si llego tarde al trabajo, pero no tomamos las consecuencias de cuando Dios pase lista, un ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios, en este mundo venidero, porque nosotros realmente hacemos las cosas bien para el mundo, pero para Dios no. Esto primeramente lo digo para mí, y sé que es así, y soy más responsable de todo esto. Entonces, cuando nos dice que fue repartida por suerte, ¿verdad? La suerte moral puede interpretarse como una manifestación divina de justicia, donde cada tribu recibe lo que le corresponde según el plan celestial. Entonces, cada quien, según el plan, el propósito que alguno tenga, ¿verdad?, en esta vida, vamos a recibir nuestra porción. Nosotros sabemos en toda la escritura que van a estar ahí los dos, ya, van a estar, y ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando juzgarán, quiere decir que ellos mismos van a ser los administradores de esta tierra prometida, y será conforme a lo que cada uno a lo que cada uno haya sido fiel con lo que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, el Señor nos ha dado mucho, nos ha dado el privilegio de entrar en su pacto eterno del Shabbat, y somos nosotros, ya Él nos lo dio, ahora somos nosotros los responsables de saber administrarlo, saber hacer las cosas y demandar del Señor conforme a lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver dos casos aquí. Vamos a ver el primer caso, que se nos habla de que entraron solo 9 tribus y media, y las otras 2 ya habían demandado una parte de la porción de la tierra. El hermano estaba hablando temprano de que fue difícil para estas que quedaron afuera, porque era más difícil atravesar el Jordán para llegar a la comunión con el Padre, atravesar y ir a Jerusalén y esto, y fueron una de las primeras tribus que perdió su identidad por este mismo caso. Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a demandar del Padre lo que esperamos recibir. Es decir, si esto no fuera así, nuestro Mesías no hubiera hablado en cuanto a la repartición de nuestros bienes venideros. El Mesías no hubiera hablado de que muchos serán primeros, otros serán postreros, de que el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor, algo así. Y tantas enseñanzas que el Padre nos ha hablado, nos ha enseñado. Tenemos allí como testigo fiel la palabra. Es decir, que nosotros no podemos llegar a cuando lleguemos allá y estar inconforme, estar muy inconforme con la porción o lo que Dios nos haya dado. Y incluso muchos dirán, no, que yo me conformo con estar a los pies del Señor y esto y escuchar. Eso lo decimos todo, ¿verdad que sí? Pero en aquel día, cuando todos seamos juzgados por suerte y nos toque nuestra parte, nuestra porción en la tierra, dice la Escritura que allí será el dolor, el crujir de dientes, el dolor y el crujir de dientes, y muchos quedarán fuera. Muchos quedarán fuera, ¿en qué sentido? Esto es un decir, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que muchos estarán insatisfechos. Primera de Pedro habla que el que edifique sobre la roca, porque en aquel día todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Se salvarán, dice, se salvarán como aquel que se salva de las llamas del fuego, pero todas sus obras serán quemadas. Es decir, que hay mucha gente, habemos muchas personas que pensamos que tenemos un galardón grande en el cielo por hacer muchas cosas o por conocer muchas cosas, y en sí cada una de nuestras obras será probada y será pasada por fuego. Es decir, que
que cuando nos toque nuestra porción en este mundo espiritual, en esta tierra venidera, nosotros vamos a hacer, a nosotros nos va a corresponder la parte que nuestras obras ameriten. No sé si me explico, espero que me haya expresado bien. Entonces, lo digo porque aquí en esta misma parte que me tocó, nos introducimos en esto que le pasó a Caleb. Por eso no quise hablar más de lo que ya hemos hablado sobre el repartimiento, sino me enfoqué más en esto, en que dice el 6, ¿verdad? El 6 y el 7 dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, referente cuando el Señor le prometió que ellos dos entrarían en la tierra. Entonces, referente a esa repartición. Entonces les dijo: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barneas y a reconocer esta tierra, y yo le di la noticia como lo sentía en mi corazón. Entonces, vamos a proseguir aquí. Cuando nosotros vemos a Caleb aquí, y precisamente este verso donde dice: tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés acerca de mí y de ti en Cades Barnea. O sea, él está aquí, Caleb está demandando una promesa que el Señor le había dado. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver de Caleb? Caleb es una figura de devoción a Dios, ¿verdad que sí? Nosotros conocemos la historia de Caleb, como él apasionadamente, sin pensar en las consecuencias, escuchen, sin pensar en las consecuencias que traía, simplemente apasionadamente, él dijo lo que había en su corazón en aquel momento. Él dice, increíblemente él llegó ahí: ay, vamos a ver esos gigantes y nos lo vamos a devorar y nos lo vamos a comer como pan, ¿se acuerdan? Increíble, ¿verdad que sí? Entonces, es increíble que nosotros no tengamos esa gallardía, ese coraje hoy en día, cuando nuestros gigantes no son simplemente comodidades. Estos gigantes que nosotros debemos vencer son estas comodidades y estos placeres que este mundo nos brinda. Porque es muy fácil, si nosotros nos ponemos a analizar, porque en la Edad Media ellos los perseguían y no decían nada y esto. El diablo es astuto, y no digamos que el diablo, los corazones son engañosos. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no habían todas estas comodidades, el higiene, la limpieza, un techo, un baño, un retrete limpio. No habían estas comodidades, no había nada de esto a que aferrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día nuestros gigantes vienen de nosotros mismos, de dentro de nosotros mismos, donde nosotros tenemos que afrontar situaciones en las cuales nos hablan de que tenemos que dejar las comodidades de este mundo, de que tenemos que abandonar este mundo, de que tenemos que ser peregrinos en este mundo, de que tenemos que hacer, y el Señor nos ayuda acordándonos cada año en la fiesta de las cabañas, a que no pertenecemos a este mundo, a que tenemos una habitación temporánea, a que nosotros somos pasajeros, peregrinos, y no nos damos cuenta de que nuestro corazón ahora es un corazón no como de niño. Porque Caleb, cuando llegó aquí, llegó, sí, que nos vamos a comer el mundo y vamos a destruir estos gigantes. Y yo me acuerdo cuando yo era evangélico, y sé que muchos eran así, como niños. Cuando éramos evangélicos, éramos como niños, donde nos decían: sí, hay que predicar, hay que ir a esto, sí, nosotros vamos sin medir las consecuencias, y vamos, y no importa, por amor al Señor, y vamos sin medir las consecuencias. Ahora que nosotros somos más, vamos adquiriendo más experiencia en el camino del Señor, nos vamos viendo las dificultades, los riesgos, evaluamos las situaciones, nuestro corazón se va entenebreciendo, y ve como que, oye, y si yo voy allá a predicar
este lugar y entonces me hacen algo, me roban el celular, o pasa esto, y esa fue la misma actitud que tenía este pueblo que duró 40 años en el desierto y necesitaba ser probado. A veces nosotros pensamos que ahora que nosotros conocemos más de la palabra de Dios, ahora que nosotros supuestamente profundizamos más, o el Señor nos ha dado la habilidad y la capacidad de abrirnos los ojos un poco más, no es precisamente para que nosotros creamos que tenemos algo, es precisamente un arma de doble filo donde nosotros mismos vamos a ser juzgados por lo que conocemos y por lo que no hacemos. Entonces lo digo porque esta mañana comenzamos nosotros la oración siendo instruido por el Rúa, haciéndonos entender que nosotros debemos encender, avivar esta llama que el Señor encendió en nosotros cuando nosotros éramos niños espirituales, cuando nosotros no entendíamos nada, no sabíamos las consecuencias, esta llama de querer estar en la presencia de Dios, de querer congregarnos, y sabemos nosotros que quizá unos ya tienen otros grupos, otras congregaciones, pero es bueno entender que el lugar que nos conviene siempre es la presencia de Dios. Y así mismo como Caleb sentía en su corazón decir todas estas cosas y demandó hoy es una persona que han pasado cierto tiempo y hoy él puede demandar la promesa del Señor, lo que el Señor le prometió. Lo que el Señor le prometió. Entonces, el nombre de Caleb simboliza, tiene dos posibles interpretaciones. Entonces, la primera es todo corazón. Esto sugiere que Caleb poseía una devoción completa hacia Dios, ¿verdad? Y la otra es perro fiel. Entonces, Caleb también puede simbolizar lealtad y quebrantable, una lealtad inquebrantable. Eso es lo que Caleb representa. Entonces, como un perro, ¿verdad? Como un perro, el mejor amigo del hombre, supuestamente, es leal a su amo. Entonces, eso simboliza su nombre, una devoción que tiene. Entonces, esto parte, ya vamos a seguir hablando de esto, pero esto parte a lo que Caleb está demandando en este momento. Entonces, si nosotros vemos la palabra de Cades Barnea, ¿verdad? Cades significa santidad y Barnea puede significar movimiento o agitación movimiento o agitación, ¿verdad? Cades significa santidad y Barnea significa movimiento o agitación. Esto es refiriéndose a lo que Dios le dijo. Tú sabes lo que el Señor nos dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Esto le está hablando a Josué. Entonces, cuando nosotros buscamos esta palabra y la relacionamos, este lugar representa un punto de decisión espiritual. Entonces, mantenerse en santidad o desviarse. Entonces, Caleb escogió la santidad. En este lugar, Caleb escogió la santidad, lo que lo llevó a recibir la herencia divina. Entonces, nosotros estamos hablando de la tierra por venir. Ustedes se acuerdan lo que dice en Hebreos 11. En Hebreos 11 dice que todos estos esperaban la tierra, el Olán, esperaban la tierra prometida, la nueva tierra, pero ninguno la vio, porque no era esa que ellos conquistaron terrenalmente, no era esa la que ellos esperaban. Entonces, nosotros ¿a qué pueblo debemos asociarnos? Nosotros debemos asociarnos a este pueblo lleno de fe, de fidelidad, este pueblo que soportó vituperio, que estuvo escondido en cueva, que no le importó las comodidades, que no le importó un trabajo, que si no le importó nada, un pueblo que era específicamente como niño, que decía y pensaba lo que creía en su corazón acerca del Señor. ¿Y qué era lo que pensaba? ¿Y qué pensaba nuestro corazón? ¿Y qué piensa? O vamos a hacer al ejemplo de ello, que el Señor era su proveedor, que el Señor era su sanador, que el Señor era su administrador, era su padre, su amigo. Génesis hoy hablaba en una paracha sobre Rebeca e Isaac, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención. Porque cuando Abraham mandó a buscar a esposa a Isaac,
cuando mandó a buscar a Isaac, esposa de Isaac, a Rebeca, él a ella se le preguntó, ustedes saben que Isaac es representación de Yeshua y Rebeca de la iglesia, ¿verdad? A ella se le preguntó muchas veces, o sea, en la tradición judía, la mujer es la que tiene la última decisión cuando el matrimonio. Ellos pueden casar, ligarse, comprometer a un hijo con una hija y esto, pero al final en la relación judía la mujer es la que tiene la última palabra. Y a Rebeca, si se acuerdan, se le preguntó, ¿tú estás de acuerdo? El hombre dijo, ¿tú quieres irte con este hombre? Y ella dijo sí. Ella les dijo sí, yo quiero. Entonces ellos intentaron retenerla y le dijeron no, pero por lo menos espera 10 días, y ellos dijeron que no. O sea, ella les dijo no, yo quiero ir ahora, y se fue porque ella tenía la última decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo, cuando hablamos de la tierra prometida, el mundo siempre nos va a querer retener. Nosotros somos la esposa del Señor y el mundo siempre nos va a querer retener. ¿Para qué? Para que nosotros no conquistemos, no entremos en la tierra prometida, ofreciéndonos muchos regalos, muchos dones, mucha comodidad, muchos placeres, muchas cosas, cuando tenemos que tomar decisiones cruciales en cuanto a guardar mandamientos, precisamente el Shabbat, que es uno de los más difíciles relacionado al mundo, y muchas otras cosas. Porque el Shabbat no va referente a la moralidad, sino al compromiso que tenemos con el Padre. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros nos damos cuenta la característica que tenía Caleb, cómo era un perro fiel, devocional, cómo tenía una devoción, una pasión, una entrega total, sin importar consecuencias, sin importar padre, familia, hermanos, sin importar nada. Él lo que quería era vencer a esos gigantes. Hoy, repito, estos gigantes que se nos presentan no son precisamente los nefilín. Estos gigantes se oponen dentro de nosotros mismos. Y estos son los principales que nosotros debemos vencer. Nosotros tenemos por delante que vencer estas decisiones radicales hacia el amor y la pasión que tenemos hacia nuestro Señor. Entonces, ya sabemos qué fue lo que escogió Caleb, que fue santificarse. Que fue santificarse. Entonces, otra cosa que nosotros podemos ver, a Hebrón, ¿verdad? Porque aquí dice, Hebrón, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto? Porque más adelante nosotros podemos ver cómo precisamente, lo que pasa es que tengo otra traducción aquí. Un momento. Como Josué pide a Hebrón, precisamente, porque esto fue lo que dijo Moisés referente a Caleb y a Josué. Déjenme que lo estoy buscando aquí en la escritura. Dice en Cades Barnea, tocante a mí, a ti, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Entonces, ya va. Entonces dice, cuando Hebrón, porque Caleb pidió a Hebrón, eso lo vamos a ver más adelante. Hebrón representa la comunión íntima con Dios y un estado elevado de unión entre lo humano y lo divino. Entonces, cuando nosotros recordamos de Hebrón, fue un lugar clave para Abraham, quien compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. Y nosotros podemos ver que esto lo conecta con la promesa de la vida eterna y redención a través de una relación con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que él dijo, lo que le dijo
el Señor tocando eso, lo que le dijo fue, la tierra que ustedes espiaron, esta tierra va a ser suya, la tierra que pusieran sus pies, va a ser suya como heredad. Entonces, Caleb aquí está reclamando a Hebrón. Y es la relación que Caleb toma hecho, la atribución de acercarse a su la promesa que le había dado, que es lo que tocara en sus pies. Entonces, esta es la tierra de Hebrón. Vemos el significado especial que tiene esto, la redención y la tierra prometida. Entonces, toca, dice, 40 años tenía yo cuando Moisés me envió. Ahora, 45 años pasa esto. Entonces, 40 representa un periodo de prueba. Nosotros lo sabemos ya, y de transformación espiritual. Los ejemplos que nosotros tenemos es 40 años en el desierto y 40 días de Moisés. Entonces, pasó por una transformación completa, siendo moldeado, ¿por qué? Por su fe, por su fidelidad, por mantenerse fiel. Entonces, nosotros, cuando queremos tener una devoción al Eterno, no es simplemente venir a orar y decir las mismas palabras todo día. El Maestro nos enseñó esto, el Maestro nos enseñó que nosotros orando todos los días, diciendo las mismas palabras, creemos que tenemos una devoción con el Señor, y no es así. No es así. El Señor busca a quienes, a los contritos de corazón, a los sinceros, a los que hablan verdad, a los que no están con una apariencia de devoción, sino aquellos que a través de la fidelidad, de la fe, de la emuná, se pueden acercar a Él. Entonces, 40. ¿Qué es lo que pasa? Que Caleb, con su muestra de fidelidad, que es lo que se nos demanda a nosotros, por eso el Mesías dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Fidelidad, emuná. Si nosotros, él está preguntando a ver si encontrar fiel, así como Caleb, que a través de su fidelidad, de su manera de mantenerse fiel a los estatutos, a los decretos, a los mandamientos, puede alcanzar el derecho de remar a Hebrón, promesa que se había dado. Acuérdense que a muchos se nos da la misma promesa y uno la dan y otras no. Entonces, vida eterna y redención, eso es lo que significa Hebrón. Entonces, y nosotros podemos ver que en la gematría el número 45 representa a Caleb. ¿Por qué a Caleb? Porque el 45 representa al hombre, Adán. Entonces, desde su periodo de prueba, representa al hombre redimido. Nosotros podemos ver que 40 años tenía él, y cuando alcanzó los 45, ya representaba al hombre redimido. Eso es lo que se nos quiere decir aquí. Entonces, preparado para entrar en la plenitud de la promesa divina. Entonces, yo quiero saber si ya nosotros estamos preparados para entrar en esta plenitud. Si es que nosotros creemos que con el conocimiento lo vamos a alcanzar. No es con el conocimiento, es con la emuná, es con la fidelidad, es con mantenerse firme a pesar de. Es que nosotros vamos a ser transformados en una nueva criatura. Los estatutos, los mandamientos, los mitzvot, todo eso que está ahí suena a veces incoherente. La gente lo juzga y dice, no, que ya no es la ley, que ya es la gracia y todas estas cosas. Y nosotros también, nosotros nos estamos viendo que es una prueba, es un proceso, es que a través de eso el Señor a cada uno de nosotros nos transforma, nos da un estándar, una habilidad, nos hace celestiales, así como los ángeles, nos da un nivel espiritual mucho más alto que puede alcanzar el honor más alto de siervo, así como el Mesías se unió a lo sumo y fue exaltado hacia lo más alto, así cada quien que se hace siervo del Eterno, siervo de la justicia, siervo de los mandamientos, puede alcanzar ese estatus alto, un nivel espiritual alto, y por lo tal ser transformado y llegar a sentarse a la mesa del Mesías, participar juntamente con él. Cuando otra cosa que Génesis y yo hablábamos hoy, que ella me comentaba, y es parte de este libro de Josué, es que cómo pudieron genéticamente realmente ligarse los ángeles con los seres humanos si son genéticamente no son compatibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto?
que el método que usaron los ángeles caídos para hacer una compatibilidad en el ADN del hombre con ellos y poder multiplicarse y poder reproducirlos a los nefilim fue alejando al ser humano de los hombres. Cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde su identidad. Cuando el ser humano comete transgresión a la Torah, comete iniquidad, transgresión y se va alejando. Y cuando una persona, a través del procedimiento, proceso, cosas que hacemos que no son compatibles con el plan divino para el ser humano, se transforma nuestra esencia. Y eso es lo que hacen. De eso es lo que estoy hablando. De cuando ellos se pudieron multiplicar y relacionarse y hacer al hombre caer tan bajo, tanto que el Padre se dolió en su corazón. Y dijo, ya mi alma no me arrepiento de hacer el hombre, porque su inclinación es constantemente hacia el mal, y destruyó la tierra entera. Fue por eso, porque se alejaron mucho, se trastornó su esencia, su nombre, su identidad que está a través del ADN. Así nosotros mismos, personas que estábamos lejos del Padre, podemos ser restaurados, nuestro ADN, nuestra esencia, nuestra genética, nuestro ser interior, todo. Eso es algo muy profundo que nosotros no vamos a entender nunca. Puede ser transformado para nosotros poder ser elevado a la altura y a la imagen nuevamente del Padre Celestial. Como un ser carnal puede ser transformado en la imagen de un hombre celestial. Y eso se adquiere simplemente en la obediencia. En la obediencia, cuando nosotros somos obedientes, es donde nuestra identidad espiritual se está siendo transformada. Y esto fue lo que le pasó a Caleb, que al ser fiel y mantenerse fiel a la promesa, pudo reclamar a Hebrón, que significa restauración, salvación y redención. O sea, fue transformado y elevado a esto, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar con nosotros si nos mantenemos fieles hasta el final. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, cuando dice, el monte de los anaseos están allí. Entonces, nosotros, por eso estoy hablando de eso, porque nosotros sabemos que los anaseos son como fuerzas espirituales, ¿verdad? Entonces, los gigantes, los anaquí, no son solo enemigos físicos, sino símbolos de obstáculos espirituales que parecen insuperables. Son símbolos de obstáculos espirituales que parecen insuperables. Caleb enfrentó estos gigantes con una fe sólida, demostrando que la confianza en Dios puede superar cualquier barrera. Y por eso nosotros tenemos que identificar los gigantes, estos obstáculos que se nos oponen a la obediencia para alcanzar nuestra redención, para que sea escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es la Torá, y todo aquel que lo practica, todo aquel que hace sus obras, está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Caleb no es solo un personaje histórico, sino él es como se dice, es simbología, un arqueotipo del alma que permanece fiel a Dios frente a pruebas aparentes e imposibles. Entonces, Hebrón, como su herencia, representa la culminación de una vida dedicada a Dios. Entonces, uniendo el cielo y la tierra en comunión espiritual. Y aquí concluyo, mis hermanos. Sabiendo entender el propósito para el cual fuimos llamados, y el propósito de las Escrituras es simplemente para nuestra santificación, para nuestra restauración, para que nosotros la apliquemos, para que aprendamos a practicar y a poder ver el galardón, la meta de cada uno de nosotros que tenemos al frente, que nosotros no nos podemos detener por pasiones, deleites, emociones, cosas que queremos, comodidades, trabajo, todo lo físico que nos quiere enlazar en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos que restaurar nuevamente y volver a la imagen del Hijo de Dios. Morir fiel hasta el final. Que el Señor les bendiga.
Cedo micrófono. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Cayó el internet, se fueron. ¿Están ahí? Bueno, si no hay algún comentario, podemos dar entonces por finalizada el estudio. Hasta el próximo Shabbat. Ahora cierro de la grabación.